Bueno, ¿qué tal, amigos? Es un placer estar aquí este nuevo año con vosotros. El año pasado, suena como hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, el año pasado, unos meses atrás, estuvimos reflexionando acerca del perdón poderoso que recibimos de nuestro Dios gracias a su Evangelio. Y gracias al perdón que nosotros recibimos de Dios, podemos nosotros también dar el perdón a los demás, a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Pero como sabemos, vivimos en medio de relaciones, ¿verdad? Y relaciones tal vez un poco caóticas, relaciones un poco raras, y todo tiene que ver pues por nuestros corazones que están siempre en conflicto. Y por lo mismo estamos en conflicto con los demás, y en esta ocasión pues vamos a reflexionar acerca de conflicto constructivo. Y bueno, para esto vamos a leer juntos, voy a hacer lectura el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo del 1 al 15. No voy a leer todo el capítulo, solamente hasta el versículo 15. Y bueno, podéis seguir en vuestras Biblias este pasaje, a lo mejor nuevo para vosotros o tal vez conocido, pero un pasaje que yo creo que Dios va a usar para hablar a nuestros corazones esta mañana. Y dice así, 2 Samuel capítulo 12. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: viva el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Heteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Heteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre en esta mañana y estar cantando a ti, Señor, cantando de tu amor hacia nosotros, de todo lo que has hecho a nosotros, Señor. Pero también hemos cantado acerca de nuestra respuesta ante ti, ante tu evangelio. Y Señor, que nos sigas transformando y renovando. Y que también al estar viendo tu palabra juntos, que también nuestros corazones tengan el convencimiento, Señor, de que te necesitamos para todo y también para nuestras relaciones personales. Por favor, Señor, ayúdanos a ver este pasaje con la luz de tu evangelio, y que nos sigas transformando y maravillando cada día más. Y que asimismo también, Señor, nuestra respuesta al venir a tu mesa, todos juntos, sea para recibir de tu gracia, de tu amor y de tu verdad para nuestras vidas en esta mañana. Te lo pedimos, Señor. Amén.
Así que conflicto constructivo, un pasaje un poco duro, ¿no? Al ver a Natán, el profeta de Dios, confrontando al rey David. ¿A quién le gusta estar metido en un conflicto? A nadie, ¿verdad? Y cuando te ves envuelto o envuelta en un conflicto, eres o la persona que ataca, bueno, suena un poco fuerte, ¿no? Vamos a suavizarlo. ¿Eres quien confronta? O a lo mejor eres como yo, de los que se retiran. Vamos a suavizarlo también. ¿Eres de los que mantiene la paz? Bueno amigos, el conflicto es algo que todos experimentamos con regularidad, pero frecuentemente lo manejamos de maneras muy destructivas, muy carnales. Porque vemos y vivimos el conflicto a nuestro alrededor, ya sea con nuestros vecinos, por causa de una mascota que está ladrando constantemente y que quita la paz. O tal vez porque esos vecinos aparcan en nuestra puerta, o porque quiebran el ascensor de nuestra comunidad, o tal vez el conflicto con nuestros hijos porque nos sentimos irritados cuando vemos que no nos escuchan, o al contrario, ellos también, cuando nosotros no les prestamos atención, o conflicto con nuestros suegros, nuestras suegras, con nuestros colegas del trabajo, o con el tío que se mete imprudentemente en nuestro carril, o que hay de los conflictos globales que terminan en guerras o revoluciones. Así que vemos destrucción constantemente a nuestro alrededor. Pero, ¿qué pensarías si te digo que el Evangelio nos da un patrón y un método para la resolución saludable de conflicto? De que a través del Evangelio podemos manejar un conflicto constructivo. Pero sabemos que la idea de conflicto constructivo es totalmente contraintuitivo, ¿cierto? Es como ir en contra de nuestra propia naturaleza. Y me podéis decir, a ver, Guille, ¿qué es eso de conflicto constructivo? ¿Cuál es el propósito de manejar un conflicto constructivo? Bueno, sabemos que el conflicto manejado a través de nuestros propios deseos y motivaciones destruye, porque rompe totalmente el shalom, esa paz y la armonía que Dios quiere que tengamos, porque cuando lo manejamos de manera carnal, siempre nos centramos en nosotros mismos, nos centramos en el yo, y todo esto destruye todo a su paso, a nuestro alrededor. Y en este tipo de conflicto destructivo siempre hay como dos extremos. O yo soy el de la razón y por eso confronto. O el otro extremo es yo busco la cordialidad y por eso mejor me retiro. Pero tristemente ambos extremos son muy destructivos y dañan todas las relaciones. Sin embargo, el conflicto constructivo busca principalmente tres cosas. Número uno, se basa en la integración de la verdad y del amor. La verdad y el amor. Número dos, este conflicto constructivo requiere cambiar tu perspectiva, que te pongas en los zapatos de la otra persona y que consideres también la perspectiva de la otra persona en la relación. Y número tres, el conflicto constructivo puede dar lugar al shalom de Dios. Esto es glorificarle a Dios y también amar a los involucrados, recordándonos todos la cruz y el perdón de Dios. En este pasaje de 2 Samuel 12, este es un ejemplo de muchos conflictos constructivos que podemos encontrar en la Biblia. Porque sí, tenemos muchos ejemplos de conflictos en toda la narrativa bíblica. Unos que terminan en caos y en destrucción, pero también otros que terminan en amor y en sanidad y despliegan ese shalom, esa paz de Dios y su amor de maneras tan asombrosas. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en este pasaje? Bueno, encontramos al profeta de Dios, a Natán, confrontando a David por su pecado tan horrendo y abominable, no solamente contra Dios, sino contra toda la nación de Israel, contra Betsabé, contra Urías, pero también contra los familiares y todos los amigos de ellos. No sé si estás familiarizado con esta historia. El capítulo anterior, el capítulo 11, nos cuenta todos los detalles. Pero bueno, si no conoces la historia, voy a tratar de ser un poco breve para contaros lo que ocurrió y entender entonces el contexto del conflicto tan gordo en el cual se vio envuelto David. Y nos dice la narrativa
de que en los tiempos en los cuales los reyes salían a las guerras, el rey David decide quedarse en Jerusalén, no participa en la guerra, él se queda. Y desde la terraza de su palacio vio una joven muy hermosa que se estaba bañando, y él queda tan intrigado por su belleza que la desea en su corazón y la manda a llamar. Y es muy interesante que uno de los siervos de David le dijo: Señor mi rey, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías hitita? Este siervo, de quien no sabemos su nombre, tal vez sospechó las intenciones del rey y le dijo básicamente que esta mujer no es un objeto, no le pertenece al rey. Es una persona hecha a la imagen de Dios, quien no solamente es hija, sino también es su esposa. Pero aún así David decide llamar a Betsabé y la toma y se acuesta con ella. Así que David no solamente comete adulterio, sino que abusa de su poder como rey. Y posteriormente se entera a través de Betsabé que ella está embarazada. Y hasta entonces no vemos que David vio lo horrendo de su pecado y se arrepiente y trata de reparar el daño. No, sino que todavía busca maneras de tapar y de ocultar todo lo que hizo. Y entonces, ¿qué pasa? Manda a llamar a Urías, quien estaba en guerra, es el esposo de Betsabé. Él estaba luchando en batalla por su reino. ¿Y quién era Urías? No era un simple soldado. Era uno de los 30 hombres valientes del rey David, lo cual se registra en las crónicas de los reyes de Israel. Y es más, la Biblia nos cuenta que en una ocasión en la cual David estuvo huyendo por salvar su vida del rey Saúl, un puñado de soldados, y entre ellos Urías, salieron con David y constantemente lo estuvieron protegiendo. Incluso también en una ocasión Urías puso su vida en peligro cuando un día David tenía tanta sed, y entonces Urías y otros soldados bajan al campamento enemigo para conseguir agua para su rey. Así que Urías no escatimaba en dar su vida tanto por su nación, pero por su amigo, por su rey. Y ni siquiera era israelita, era un inmigrante que amaba a la nación de Israel. Así que Urías también era contado entre los amigos íntimos de David. De esta manera vemos que la Biblia no se queda corta en darnos cada detalle del hecho tan abominable de David, de adulterio, de abuso de poder, de traición a su amigo fiel. Pero esto no terminaba aquí, porque Urías entonces se presenta ante el rey y David constantemente trata de persuadirlo para que en vez de que esté durmiendo en el campamento militar, vaya a casa con su esposa y duerma con ella, para que al final pareciera que el bebé iba a ser de Urías. Pero sin embargo vemos lo leal y lo íntegro que era Urías ante su rey y su nación, porque le dice todas las veces a David: Señor mi rey, yo no puedo hacer esto, yo tengo que dormir con los demás soldados. Así que David, cuando ve que su plan es frustrado, le da una carta a Urías dirigida al capitán del ejército de Israel, a Joab. Y Urías no sabía que el contenido de la carta que tenía en sus propias manos era su propia sentencia de muerte, porque estaban las instrucciones de que el capitán del ejército tenía que poner a Urías en la primera fila de ataque para que fuera herido de muerte por los enemigos. Y sí, Urías finalmente murió a manos de los enemigos. Y Betsabé estuvo de luto y David la tomó como esposa. ¿Final feliz de la historia? No. Vemos que David nunca mostró ningún signo de arrepentimiento. Y nos dice la historia al final del capítulo 11 que lo que David había hecho fue abominable a los ojos del Señor, de Dios. Pero vemos que David no se saldría con la suya. Este hombre del cual nos dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, tendría que ver la responsabilidad de sus actos y sufrir también las consecuencias de su pecado tan grave. Ahora, lo que leímos en el capítulo 12 sucede casi un año después de estos acontecimientos. Y el profeta Natán entonces se dirige a David para confrontarlo y le cuenta una parábola. En esta parábola, una sencilla historia, era una historia de abuso de poder de un hombre rico hacia un hombre pobre.
Y leímos, ¿no?, que cuando David escucha esta historia se enfada, se indigna, se llena de enojo cuando escucha la grave injusticia. Y le dijo a Natán que tal persona debería morir por no mostrar ni compasión y por ser injusto hacia el hombre pobre. Y en las palabras tan famosas de Natán, le responde al rey: David, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre que no mostró compasión y que mostraste injusticia. Y de esta manera, todas las memorias de todo lo que cometió David, su adulterio, su traición, su abuso, su homicidio, todo esto inundó la mente y corazón de David. Fue confrontado con su pecado y entonces un gran sentimiento de culpabilidad lo abrumó. David, amigos, estaba en un grave conflicto. Lo que él hizo no era una simple tontería, sino que era algo totalmente gordo. Y alguien tendría que confrontar a este rey, que no era un simple rey. El prestigio y la fama de David corría por todo el mundo antiguo. Además, el glorioso testimonio del Dios de David era de gran impacto a las naciones vecinas. Y vemos entonces que la posición de Natán al confrontarlo no era nada envidiable, ¿cierto? ¿Quién quisiera estar en los pies de Natán? De confrontar al rey de la nación de Israel. Porque sabemos que el fin de otros profetas que estuvieron confrontando a monarcas y líderes religiosos de Israel fue que fueron ejecutados o fueron exiliados. Pero sin embargo, la confrontación era tan necesaria por amor a la verdad de Dios, pero también por amor hacia la persona. De hecho, esto es la base del conflicto constructivo, esa integración del amor y la verdad. Y vemos que Natán amaba tanto a Dios y su verdad, pero también amaba a David. Y es interesante que si vamos todavía más atrás a la narrativa de la creación en Génesis, vemos el primer conflicto constructivo. Sabemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios cuando no creyeron en el amor de Dios hacia ellos, y sabemos que comieron del fruto que les era prohibido. Cuando ellos hicieron eso, ellos estaban tomando la decisión de que no necesitaban para nada a Dios. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, vieron su desnudez y su fragilidad y su vulnerabilidad. ¿Y qué fue lo que hicieron? Huyeron, se escondieron de Dios. Y se hicieron entonces vestidos de hojas que se marchitan y que van a volver a mostrar la vulnerabilidad y la desnudez de ellos. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios los buscó y los confrontó en amor por su verdad, por amor a su verdad y también por amor hacia ellos. Dios no los fulminó al chascar los dedos, ni tampoco los abandonó a su suerte. No, sino que Dios los busca y habla con ellos y todavía los viste con ropas de vestidos de pieles. Pero también Dios les tuvo que hacer ver las consecuencias de sus acciones. Y aun cuando ambos fueron exiliados del paraíso, Dios nunca los dejó, nunca los abandonó. Y es más, antes de que salieran del paraíso, los bendijo con una gran promesa de que el hijo de Eva, quien iba a llegar, iba a hacer todas las cosas nuevas en nuestro mundo. Así también Natán, tanto por amor a la verdad y al nombre de Dios, va ante David y antes que nada llama a la razón de David usando una ilustración muy sabia. Usa una parábola y esta parábola vemos cómo mueve las entrañas y el corazón y la mente de David para que él se diera cuenta y abriera sus ojos y viera lo horrible de su pecado que había cometido y se arrepintiera también. Amigo, amiga, piensa en una discusión que hayas tenido recientemente con tu cónyuge o con un miembro de la familia o un compañero de trabajo o un vecino. Piensa en ello. Y ahora echa a un lado las circunstancias de la discusión, o sea, la razón por la que se dio o cómo te hizo sentir, quién tenía razón o quién no la tenía. Deja eso a un lado
pero reflexiona un momento sobre tus acciones durante el conflicto. Seguramente tu comportamiento, así como yo, encaja en una de dos categorías. O eres el que ataca o eres el escapista, como Houdini, un ilusionista, que huye al conflicto. Así soy yo, como un mago, ¡pah!, me voy. O eres atacante o eres escapista. Bueno, algunas personas son atacantes. Les gusta estar a la ofensiva. Le dan un alto valor a la justicia, que es algo muy, muy bueno. Pero les importa mucho más quién tiene la razón y quién no la tiene. Y esta ilustración es un poco interesante para poder visualizar esto. Si te gusta, si eres como yo, que les gusta visualizar cosas. Aquí tenemos a alguien que rompe la paz, a alguien que ataca. Y claramente esto no es ni bíblico ni es saludable, es totalmente destructivo porque hay un desequilibrio de la verdad y el amor. Hay un énfasis más en la verdad que en el amor a la persona. Hay un énfasis más en la situación que ocurrió que en la relación. Y entonces vemos que el que rompe la paz o exagera, ataca, manipula y tristemente está desinteresado por la persona, se autosirve, es más utilitario. Y esta es una lista de características que pueden indicarte si tienes el perfil de un atacante o alguien que rompe la paz o rompe Ralph. Le das rienda suelta a tu enojo o frustración, argumentas tu caso apasionadamente, formulas preguntas como ¿y tú cómo sabes? ¿O puedes comprobarlo? ¿Quieres seguir discutiendo hasta el final? ¿Examinas las cosas en detalle como un abogado para llegar a la raíz del conflicto? ¿Ganar la batalla es más importante que amar al oponente? ¿O diriges la discusión para enfocarte en la otra persona, aunque tú hayas sido el punto de inicio del conflicto? Así que eres atacante. O al otro lado del espectro tenemos a los escapistas, a los que se retiran. Las personas que tienen esta tendencia, así como yo, somos propensas a estar a la defensiva. Suelen ignorar o evitar el conflicto y cuando bajo presión se hallan en medio de una discusión, responden con un silencio malhumorado o con una pasividad totalmente apática. Esta tendencia es de que nos escapamos porque pensamos que al retirarnos estamos promoviendo la paz, la cordialidad. Sin embargo, eso no es una paz verdadera, es una falsa paz. Y como nos motiva la aprobación de los demás, dejamos la verdad a un lado y queremos quedar bien por la relación. Pero esto es también muy destructivo. Y aquí tenemos también una ilustración de alguien que finge la paz, de alguien que escapa. Y tampoco es bíblico ni es saludable y es totalmente destructivo porque también existe este desequilibrio. Hay un énfasis más por el amor a la persona, más que la verdad. O un énfasis más en la relación que en ver y analizar juntos la situación. Y este tipo de características, pues, bueno, minimizamos la situación, somos tan pasivos y también somos superficiales y deshonestos en nuestra relación. Así que si eres de los escapistas, quizás reconozcas también alguno de estos patrones. Tu forma de lidiar con el enojo, la frustración es oprimiéndola y nos convertimos en una olla de presión. Tienes tus opiniones, pero te las guardas a fin de mantener la paz. Haces preguntas como, bueno, tenemos que hablar de esto ahora y tanto importa. Prefieres evitar una discusión antes que ganarla. Y cuando te encuentres en medio de una discusión, literalmente tienes que alejarte porque necesitamos nuestro espacio. Amigos, estas son formas típicas a las cuales nosotros respondemos al desacuerdo, a la frustración,
a la ofensa, al daño. Pero ninguna de estos extremos ama a la persona, sino que nos amamos a nosotros mismos porque queremos el confort. ¿Con cuál de estas tendencias te identificas? ¿Atacante o escapista? Pero entonces, ¿cómo podemos resolver los conflictos de una manera constructiva, de una manera que es centrada en el Evangelio? Bueno, el abogado y conferencista americano Ken Sande comenta en un libro que se ha vuelto muy famoso, El Pacificador. Y es muy interesante que este autor ha hecho una tercera edición después de él recibir un mentoreo y un discipulado centrado en el Evangelio. Él cambió un montón de cosas en su libro. Pero él dice algo muy interesante. El autoexamen, o sea, el vernos a nosotros mismos primeramente, es especialmente importante cuando estamos implicados en un conflicto. Hasta que no nos hayamos ocupado de nuestras faltas, será difícil ayudar a los demás a ver cómo han contribuido al conflicto. Pero una vez que hayamos confesado nuestros errores y reparado cualquier daño que hayamos hecho, los demás se sentirán a menudo animados a seguir nuestro ejemplo y a escuchar nuestras palabras. El autoexamen. No sé si fuiste como yo, pero yo fui criado en una familia que los conflictos los resolvían de una manera totalmente destructiva. Nunca veíamos el Evangelio, ni la cruz, ni el perdón de Dios en medio del conflicto. Así que el autoexamen es muy importante. Amigos, si queremos ser hombres y mujeres de paz, de shalom, personas que somos pacificadoras o que si queremos ser pacificadores, debemos comenzar primeramente con un autoexamen, como nos dice este autor. Y esto es el sabernos que no estamos por encima de la persona involucrada en el conflicto, no estamos ni por debajo de la persona, sino que estamos hechos del mismo barro, pero que también al mismo tiempo queremos buscar integrar la verdad y el amor en la relación. Aquí está otra ilustración de lo que nos gustaría ser, pacificadores, en la cual integramos la verdad y el amor a las personas. La verdad de Dios, la honestidad, el valor, pero también de que amamos la relación y que debemos tener un corazón de paz. Es interesante que en Natán encontramos 3 ejemplos de paz que muestra en el conflicto de David. Número 1, él se acerca con gracia a David. No evita encontrarse con David. No trata de huir de él, no chismea tampoco sobre David, ni intenta tampoco intimidarlo, sino que lo confronta en amor y justicia. Y además utilizó una historia muy sabia, o sea, Natán fue muy sabio al hablar con el rey David, usando una historia que apeló al corazón y a la mente del rey, y después vimos cómo David viene al arrepentimiento. Número 2, la motivación de Natán no era de intereses egoístas, sino porque él quería quedar bien, no, sino que su motivación era el glorificar a Dios. Natán tampoco estuvo adulando al rey o minimizando sus acciones, sino que lo confronta con la realidad cósmica de que además de la larga lista de ofendidos, como Betsabé, Urías y la nación, David había ofendido principalmente a Dios. Y 3, Natán presenta el asunto claramente ante David, pero también da pie a que David responda y confiese. Y de esta manera vemos cómo David ofrece un camino de shalom para David, para que él se reconcilie con Dios. Y la reconciliación y el perdón que David obtiene de Dios fue un testimonio público ante toda la nación de Israel, pero también a las demás naciones cuando David compone las hermosas canciones de los Salmos 38 y 51, las cuales se cantaban constantemente en el templo de Dios. Todo esto fue un testimonio público de amor, de reconciliación con Dios.
Aquí en esta otra ilustración tenemos esta loma resbaladiza, la cual usa este autor Ken Sande en su libro El Pacificador. Pero es muy interesante verlo de manera visual, donde la zona de en medio es la zona donde nos gustaría estar, la zona del pacificador, donde nos quedamos en el conflicto, porque amamos a la persona y amamos la verdad y queremos resolverlo. O podemos pasar por alto la ofensa, pero hay veces también que tenemos que hablar acerca de la ofensa. O a veces va a haber ocasiones que necesitamos pedir ayuda de una tercera parte, ya sea un consejero, ya sea el pastor, o incluso algún abogado, si son conflictos todavía más difíciles. Y también el rendir cuentas, ¿verdad? Pero también tenemos los extremos donde o escapamos, ya sea que negamos la situación, o empezamos a culpar a los demás, o tal vez huimos, y bueno, ya un extremo es el suicidio. Pero el otro extremo, cuando rompemos la paz, cuando atacamos, a veces o insultamos a la persona, o chismeamos sobre la situación y la persona, o incluso peleamos, o también otro extremo, ya sea el matar. Y aquí vemos entonces, amigos, cómo la fe a veces se siente como la muerte, porque es cuando morimos a nosotros mismos, a toda nuestra comodidad, a nuestra autoprotección, a nuestro temor, cuando nos quedamos en el conflicto para resolverlo. Porque queremos amar a la persona y queremos amar también a Dios. Y aunque mi tendencia es el escape, como les he comentado, a veces me he visto en el otro extremo también, en diferentes situaciones, y a lo mejor puedo reflexionar también que en algunas situaciones con ciertas personas eres escapista, pero con otras eres atacante. Muchas veces me pasa con mis hijos. A veces soy atacante. Me desespero, me irrito. Y ahí es cuando veo que necesito arrepentirme y necesito el Evangelio. Y necesito una clara apreciación del amor de Dios a mí y una clara apreciación de su reino, no solamente en mi vida, sino en la vida de los demás, en la vida de las demás personas. Pero también algo importante es el considerar y saber que la resolución y la reconciliación no están para nada en nuestras manos, no están en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es el tener una actitud de shalom, una actitud de paz, de ser personas de paz durante los conflictos. Al ver esta loma resbaladiza, ¿qué personajes bíblicos se nos vienen a la mente? Por ejemplo, en la zona de escape. Tal vez Adán y Eva, ¿no? Cuando huyen de Dios. Y luego cuando empiezan a echar la culpa a los demás. Bueno, fue la mujer que tú me diste, bueno, fue la serpiente. O tal vez podemos pensar en el rey Saúl, cuando niega totalmente su desobediencia con el profeta Samuel. No sé si recordáis esa historia. O Jonás, el profeta que huye de Dios y no quiere ir a Nínive y se va. O el extremo de Judas, quien se quita la vida. O quién se nos viene en la mente, ¿no? En la zona de ataque. Tal vez Aarón y Miriam cuando empiezan a chismear contra Moisés, cuando están en el desierto. Y empiezan a hablar mal de él. O incluso Moisés mismo cuando mata al egipcio, que tiene un alto sentido de justicia, pero mata a este egipcio. O los reyes de Israel, que mandan a matar a los profetas de Dios cuando fueron confrontados con la palabra de Dios. Pero amigos, la clase de confrontación constructiva, la que se centra en el Evangelio, refleja cómo Dios se acerca a nosotros primeramente. Dios no dejó caer su ira sobre nosotros, no nos atacó, ni se alejó de nosotros escapándose, sino que en lugar de ello, en total vulnerabilidad y fragilidad, vino a nosotros. Y en sacrificio vino a nosotros en la persona de Jesús, lleno de total gracia y de verdad. En el Edén, después del agravio que cometieron el hombre y la mujer contra Dios, Él mismo proveyó la manera de reconciliación con la más grande promesa del sacrificio, más supremo y más glorioso,
que necesitamos para estar en paz con Dios nuestro Padre. Amigos, Jesús es realmente el príncipe de paz. El príncipe de paz. Y vemos sus interacciones y confrontaciones de gracia y amor en los evangelios. Jesús vino hacia nosotros, que somos pecadores, quienes estamos en un conflicto grave de proporciones cósmicas ante Dios. Vino a nosotros, quienes nos involucramos tristemente en infinidades de conflictos con nuestro prójimo por causa de nuestro egoísmo. Jesús confrontó el pecado. Él apeló a nuestro corazón y mente y todavía nos invita a su mesa, a un gran banquete para que tengamos una reconciliación con Dios y una relación tan íntima y personal con Él. Así que de esta manera Jesús, vemos cómo Él provee una forma de reconciliación con nuestro Padre. Y de esta manera también provee una reconciliación con los demás, con nuestro prójimo. Así que vemos que el Evangelio realmente nos regala un patrón bíblico para la resolución de conflictos, porque nos ofrece una motivación adecuada, un amor por los demás, pero también nos da fe en confiar en Dios y los medios para resolver el conflicto en gracia y en verdad. Y sí, esto es difícil, por eso necesitamos morir a nosotros mismos constantemente. Y esto es cuando nos arrepentimos, y el Evangelio nos llama a arrepentirnos de nuestros patrones pecaminosos de ataque o de escape. Nuestro llamado es ser agentes de Shalom, que despleguemos la paz de Dios en medio de nuestras relaciones que están, sí, quebradas y que son frágiles. Es interesante que Jesús en su Sermón del Monte llama bienaventurados, bendecidos, felices a aquellos que buscan la paz. Así que el Evangelio nos da el poder para resolver el conflicto en fe, con una intención humilde y de confianza que glorifica a Dios y que muestra un amor al prójimo. Eso sí, una nota importante es que en caso de conflicto, en las relaciones con un daño muy importante y severo por abuso emocional o físico o sexual, es importante el buscar ayuda externa y posiblemente un asesoramiento durante un largo periodo para no estar en el peligro de entrar de nuevo en un ciclo de abuso. Pero cuando te enfrentes en una situación en la que se produzca un conflicto, hay unas preguntas que nos pueden ayudar a ser honestos sobre, no solamente sobre el conflicto, pero también sobre nosotros mismos, hacer un autoexamen. Número 1, ¿cuál es mi tendencia respecto al conflicto? ¿Estoy atacando? ¿Estoy huyendo? 2, ¿por qué ha ocurrido este conflicto? ¿Cómo se ocasionó? Y hacer un autoexamen. Tal vez yo lo ocasioné. 3, ¿por qué me ha provocado una emoción? ¿Por qué siento ira? ¿O por qué siento las ganas de huir? Pero también porque ha provocado una emoción en la otra persona. Número 4, ¿estoy llevando a la otra persona o personas al Evangelio, a la cruz? Número 5, ¿estoy dispuesto a dar perdón? Número 6, ¿estoy dispuesto a aceptar el perdón y a perdonarme a mí mismo, a mí misma? 7, ¿dónde necesito cambiar? ¿Dónde necesito que el Evangelio transforme y me renueve para ser diferente, para ser como Jesús? Número 8, ¿qué refleja esta situación en mi interior? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de mi corazón? 9, ¿he transferido mi frustración o ira hacia la otra persona? Y número 10, que es algo también muy importante, ¿en qué me parezco a esta persona? Estamos hechos del mismo barro, somos frágiles, necesitamos el Evangelio, tanto yo como la persona ofendida. Bueno, oremos. Padre, muchas gracias porque sabemos que estamos en un conflicto contra ti
cuando reconocemos nuestro pecado, cuando realmente reconocemos que cometemos, Señor, abuso contra las demás personas, cuando no tratamos bien a los demás o cuando somos tratados mal y no decimos nada. Padre, por favor, ayúdanos. Te pedimos que nos transformes, que nos ayudes a ser una comunidad de transformación y de renovación, donde en nuestras relaciones podamos mostrar tu paz y tu gracia y tu verdad también, que podamos desplegarlo también a los demás, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Señor, que podamos mostrar tu amor fragante en nuestras relaciones con las personas que no te conocen. Pero también, Señor, te damos muchas gracias porque en medio de nuestra fragilidad y nuestro pecado, tú nos ofreces un perdón tan grande. Y también nos invitas a un banquete lleno de gracia. Y gracias por ello, Señor, porque podamos participar junto contigo del gran perdón y salvación que tú nos das. Señor, ayúdanos. Sigue renovando nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a desplegar tu paz en todo momento. Amén.